Gracias a Dios por la oportunidad de adorar el precioso nombre del Señor. Le animo a participar. Si usted dice, bueno, es que no me sé muy bien los himnos, empiece tarareándolos y después se irán incorporando gradualmente, ¿verdad? Uno de los propósitos de reunirnos cada domingo, este servicio se llama un servicio de adoración y de predicación. Y queremos adorar al Señor con alabanzas teológicas, con alabanzas en las que Él verdaderamente sea glorificado. Entonces participe. Además de que esto nos prepara para llegar al tiempo de la predicación, ¿verdad? Y voy a invitarles a que abran sus Biblias, o mejor dicho, su Biblia, porque cada uno nada más tiene una Biblia, ¿verdad? No hay nadie que tenga muchas Biblias. O bueno, no, yo tengo muchas Biblias, pero regularmente cuando leo nada más puedo leer una. Y aun cuando tengo Biblias de las que me apoyo para preparar el mensaje, ¿verdad? Usted dirá, ¿a poco tiene varias Biblias para preparar el mensaje, hermano? Sí, tenemos que echar mano de lo que Dios nos provisiona. Entonces a veces que está aquí la Biblia cronológica. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, ya tendrá oportunidad de aprender. Y luego la Biblia comentada por algún teólogo. Y luego la Biblia, que regularmente es la que tengo aquí en el púlpito, que es la que muevo más ojeando para allá y para acá. A veces utilizamos la antigua versión para darle más luz al pasaje. Pero usted tiene una Biblia, entonces voy a invitarles a que abran su Biblia en Primera de Juan 4. Y en lo que lo buscan, estaremos leyendo los versículos 11 al 13. Agradecer la presencia de todos los que estamos aquí. Cada vez que usted llegue a la iglesia, queremos hacerle partícipe de encontrar un lugar donde ya estén los himnarios puestos, para poder más o menos, la intención de poner los himnarios ahí es para salvaguardar los espacios que por protocolo tenemos que cuidar, de no estar más cercas uno de otros. Entonces, si usted entra y busque donde haya unos himnarios y esté el boletín ahí, porque esta es la manera en la que queremos mantener el control. Okay, si es toda la familia y puede estar en esa banca, no hay ningún problema. Pero si usted se va a donde no hay himnarios, muy probablemente esté ubicándose en un lugar donde está rompiendo el protocolo de la distancia, y no queremos exponernos a eso, ¿verdad? Entonces, cuando entre, háganos ese favor, nos va a ayudar a poder mantener ese orden. Y de esa manera también entenderemos que todos los hermanos que tienen a sus chicos de entre 4 y 11 años, es en el himno previo al mensaje, que es cuando los chicos salen a su clase. Como se dieron cuenta, no se ve que sí va a ir toda la familia, pero no sé si la hermana Verónica va a apoyar a su esposo, dando las clases ahí a los chicos, ¿verdad? Entonces, ayúdenos con eso y vamos a poder funcionar mejor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 4, y empezando la lectura en el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos, versículo 13, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí están los 3 versículos de los que estaremos partiendo para la meditación de esta tarde, pero voy a invitarle a que todos a una voz leamos juntos el versículo 12. ¿De acuerdo? Ponga su atención ahí en el versículo 12. Ya siguió con su vista cuando leí los 3 versículos. Ahora participe leyendo. ¿Ok? Déjeme oírlo a todos a una voz. Dice la palabra de Dios así en el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Mire, ya ve, cuando me callo como que participa más. Así es que lo vamos a leer una vez más. Melintón, ayúdenos para todos estar leyendo, ¿ok? Dice la palabra de Dios así en el versículo 12. Nadie...
palabra de Dios. El título de este mensaje es: su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. No es fácil poner título a este mensaje, y menos fácil si nos extendemos hasta el versículo 21 de este mismo 1 de Juan 4. Versículo hasta el cual seguiremos abundando en el amor. Y bueno, para allá estaremos avanzando en los siguientes domingos, si Dios nos concede. Cuando tomamos esta porción del capítulo 4 de 1 de Juan, nos comprometemos, quienes de alguna manera estudiamos la palabra de Dios, a poder lograr en nuestro intento una clara subdivisión de los versículos que están ahí. Hay quienes, como Wrighty, un teólogo, titula esta sección del capítulo 4 como las glorias del amor. Otros teólogos le ponen como título vivamos la caridad fraternal. O algún otros quizás le han puesto las vivencias del amor. Así como las anteriores, hay algunas otras que han sido propuestas. Pero yo quiero decirle que al margen de cómo titularlo, lo que es indispensable es que si acaso vamos a ver un mensaje como este, somos llamados a dar una respuesta práctica y recíproca. Es decir, no vamos a recibir el mensaje para llevárnoslo y rumiarlo y entenderlo y meditarlo nada más. No, somos llamados a dar una respuesta práctica y recíproca con nuestro modo de vida, con nuestra manera de actuar, al gran amor que Dios nos ha tenido. La realidad que vivimos y que ha venido forjando su carácter y el mío, su criterio y el mío, sus complejos y el mío y los míos, sus suspicacias y las mías, sus juicios varios y los míos, nos ubica en una situación desde la cual se nos dificulta experimentar, se nos dificulta expresar, se nos dificulta demostrar y disfrutar el amor de Dios. Me estoy refiriendo al amor de Dios, al amor agape, al amor divino, al sacrificial. No erramos si en un ejercicio de honestidad usted y un servidor reconocemos esta tarde que si se trata del amor de Dios, nos resulta un tanto o cuanto desconocido. Si se trata del amor de Dios, nos resulta un tanto ajeno, distante, indescifrable. Y por lo anterior, practicarlo o ejercitarlo, ni idea. Tal vez, y digo solo tal vez, en alguna ocasión habrá usted estado expuesto a alguna enseñanza o alguna prédica de este atributo de Dios, el amor. Pero a usted o al que habla, nos pasó de noche. Entendamos lo que Dios ha de revelarnos para honra y gloria de su precioso nombre. Porque la verdad sobre la que vamos a predicar, repito, demandará de nosotros una respuesta recíproca. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? ¿Quiénes somos esos nosotros a los que se refiere la palabra de Dios? Los verdaderos creyentes. Cuando Juan escribe ahí, dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros, está hablándole a los de la familia de la fe. Está hablándole a todos aquellos que han confiado y han creído y por consecuencia han sido regenerados con una naturaleza espiritual viva,
latente, sensible, vigente. Y es a la que le dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Abordaremos pues el mensaje y mi oración es que el Señor tenga bien bendecir y derramar de su gracia en esta tarde. Señor y Padre nuestro, a la hora de predicar tu santa palabra, Señor, te ruego en tu precioso nombre que tengas misericordia de nosotros y que no por ser un domingo más en el ejercicio de una buena costumbre pase como tantas prédicas han pasado y muchos de nosotros ya ni siquiera las recordamos, pero que el centro de esta verdad quede grabado en la memoria de cada uno de los tuyos para honra y gloria tuya. Tu amor se ha perfeccionado en nosotros. Concédenos de tu gracia para no estropear esa perfección, porque tú tuviste a bien amarnos y luego haber perfeccionado ese amor en nosotros. Ruego, Señor, porque tu Espíritu Santo ministre, unja los oídos, unja el espíritu, unja el pensamiento de quien recibe este mensaje, así como yo me entrego a ti, Señor, como portador de tu palabra a la hora de predicarlo, para que me ayudes y me des de tu gracia para hacerlo con sencillez, con claridad suficiente, Señor, para que tu verdad sea proclamada, recibida, entendida, aplicada y obedecida, según tú lo dispongas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La práctica o ejecución del amor de Dios ha encontrado en sus recipientes, usted y un servidor, una manera de perfeccionarse. ¿Pero cómo es eso?, preguntará usted. Gracias por su pregunta. Porque las verdades eternas que estaremos abordando en este mensaje van a revelar al verdadero creyente, el perfecto, eterno, sublime e inefable y superlativo amor con el que Dios nos ha amado. Mi oración en pro de que al menos uno aquí sea edificado, al menos uno aquí sea edificado, y ese uno sea usted, sea usted, sea usted. Si nada más uno va a ser, ojalá que sea usted. La palabra de Dios en el versículo 11 vuelve a usar un término afectivo, amoroso. Así como dice hijitos en varios versículos de esta primera de Juan 4, en otros versículos empieza como empieza amados. Amados, y tiene una relación directa con ese amor agape, porque a reserva de estarlo pronunciando bien, la palabra griega aquí es agapetoi. ¿Está bien pronunciado, Jerry, más o menos? Agape, agapetoi, está diciendo amados. Es decir, aquellos que amo de una manera entrañable, sacrificial, desinteresada, incondicional, en el plano divino del ejercicio de mi atributo, el amor, está diciendo Dios. Nos va a anunciar que su amor se ha perfeccionado en nosotros. Punto número 1, singular privilegio de los elegidos. Singular privilegio de los elegidos. Hay un amor que ya se ha expresado y que funge o se derrama sobre la humanidad como tal. Pero no es ese amor necesariamente. Hay uno que está como singular, está de parte de Dios como singular privilegio a los elegidos. Porque dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, indicativo, así, ¿cómo? ¿Cómo es que Él nos amó? Muriendo en la cruz del Calvario, la justicia del Padre habría de ser saciada.
¿Cuál justicia?, preguntará usted. Bueno, de acuerdo a lo que dice Romanos 10:3, note lo que a la letra menciona el escritor: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Nota usted la gravedad y la ignorancia en la que muchos que nos preciamos de ser cristianos estamos? Porque este versículo primeramente dice que no solamente ignoramos la justicia de Dios, pero cuando la llegamos a conocer no nos sujetamos a ella. Lo que anteponemos es nuestra propia justicia. Esa es la justicia que tenía que ser saciada y por la cual Cristo fue a la cruz del Calvario. Esa es la justicia. ¿Cuál justicia?, preguntábamos. Pues ahí está. No le es suficiente lo que dice 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es la justicia de Dios. ¿Cómo puedo yo diferenciar mi justicia, mi propia justicia, de la justicia de Dios? Bueno, cuide, por ejemplo, su posición de pensamiento y de declaraciones verbales. Yo pienso, yo creo, yo opino, para mí se me hace muy exagerado, para mí es esto, para mí es aquello. Ahí estoy hablando de mi propia justicia. ¿Qué es lo que dice Dios? Esa es su justicia. Esa es su justicia. En su justicia, Él declara aquella conducta pecaminosa que el inicuo o el impío sigue. Y me apercibe, me avisa, me notifica, me lo hace ver. Y me dice, ese es un camino torcido, no vayas por ahí. Pero yo por ahí camino deliberadamente, hasta marcho. ¿Por qué? Porque voy de acuerdo a mi propia justicia, no a la justicia de Dios. Es que esa manera flagrante de pecar es lo que tiene airado a Dios en contra del pecado y del que peca deliberadamente. Debes saberlo. El singular privilegio de los elegidos es que Dios nos ha amado así, que a pesar de ser contumaces y rebeldes todavía nos amó. La santa ira de Dios habrá de ser propiciada. La santa ira de Dios, me acuerdo cuando una hermana aquí, cuando bajó a las aguas del bautismo, como testimonio dijo, cuando le pregunté, ¿por qué quiere ser bautizada? Y siendo ya supuesta profesante y habiendo sido bautizada en una denominación con sesgos doctrinales severos, a la hermana se le cortaba la voz y decía, porque nunca había entendido que la ira de Dios estaba sobre mí por mi pecado. Pero ahora el Señor me lo ha revelado y me ha dado la fe para creer. Y gloria a Dios, he creído. Suficiente motivo para que sea bautizada. Y bajó a las aguas del bautismo. La santa ira de Dios. ¿Cuál santa ira, hermano? Habrá tal vez uno aquí que nunca ha oído tal concepto. Salmo 106:29 dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Es que la ira de Dios es destructora. La ira de Dios está sobre el hombre de pecado. Y si no hubiéramos tenido un mediador, alguien que intercede para saciar esa ira del Padre, usted y yo seríamos todavía blanco perfecto para que la ira de Dios nos pulverizara. Es que no es el infierno lo terrible de la condenación.
Lo terrible de la condenación es la santa ira de Dios. Al infierno van a ir a caer los restos de lo que quede, y ahí van a quedar para la eternidad. Pero el verdadero caos, la verdadera condenación es estar expuesto a la ira de un Dios vivo. Dirás tu hermano, pero eso es allá en el Antiguo Testamento, los Salmos. Bueno, mire lo que dice Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Trinidad en plena función eterna nos favorece amándonos y salvándonos de la ira de Dios. A través del amor de Dios y dándonos vida nueva, vida eterna, regenerados por Dios. Las tres personas de la Trinidad, su plenitud obrando. Así, decíamos, ¿verdad? Dios nos ha amado así, salvos de Dios, del Dios vivo, por Dios, el Dios amoroso en la cruz del Calvario, y para Dios, amarle a Él y a los suyos, que como yo, también son hijos de Dios. Si ustedes de Dios, el llamado para Gerardo Garza es ámales a ellos también. Ama a Dios y ama a Roberto, ama a Antonio, ama a Fabiola, ama a Melintón, ama a Hugo, ama a Carlos, ámalos. Nadie que haya estado junto a la cruz, comenta John Phillips, y haya sido testigo ahí del inconmensurable e inmerecido amor de Dios inmerecido amor de Dios, podrá volver a una vida de egoísmo. ¿Cuál es la vida de egoísmo? Pues donde yo soy el centro de las cosas. Mire, hermano, si yo soy llamado a entender que Dios me amó así, y que por consecuencia yo soy llamado a amar así como Él amó, me la voy a pensar 2 veces antes de faltar deliberadamente a la iglesia. Porque la mayoría de las personas que dejan de venir a la iglesia 2 o 3 domingos, o que son inconstantes en su asistencia, si osase yo preguntarles, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron? Nunca he encontrado una respuesta que me diga, hermano, créame que me da pesar no haber podido estar en compañerismo con los hermanos. Sé que dejé de ser de bendición para mis hermanos. Me perdí la oportunidad de demostrarles el amor que tengo en Cristo para ellos. Por lo regular la respuesta es no pude, no alcancé, no me nació, tuve otras cosas que hacer. El centro. En el amor del Señor te digo, hermano, la próxima vez que deliberadamente tú no estés aquí, piensa en tus hermanos y que estás dejando pasar una preciosa oportunidad de dar testimonio de cuánto les amas, si es que Dios te amó así. Si no, no he dicho nada. Para ti no es este mensaje. Para ti no es este mensaje. Una pregunta, porque voy a pasar al segundo punto. ¿Cómo le ama usted a Él? ¿Y cómo le ama a los suyos? Diremos, no, yo sí amo a los hermanos, hermano. Siempre que puedo doy una ofrenda, y siempre que puedo le echo una mano. Siempre que, espérame. Es cierto, el amor tiene que ser demostrado. Y todas esas acciones cuentan, pero no son el centro de la expresión del amor. Usted y un servidor debemos saberlo. Si le damos vuelta una página al pasaje en el que estamos, en Primera de Juan, dice el capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
¿Nota usted? Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, amar a Dios y amar al prójimo indica una obligación rigurosa. Una obligación rigurosa. Dejemos de pensar religiosamente. Si ya Dios te amó, se te acabaron tus opciones. Porque mire, hermano, cuando uno puede experimentar el amor de Dios, ay, 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 el grado de dificultad para pecar, para ser frío respecto de las cosas de Dios, para ser renuente, para resistirse a la voluntad de Dios, es un grado de dificultad que aumenta al grado de que es más fácil responderle a Dios que voltearnos y darle la espalda. Si lo pudiéramos entender así. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo le ama usted a Él? ¿Y cómo ama a los suyos? Número 2, el deber resultante de la verdad. Sigue diciendo el versículo 11. Debemos amarnos unos a otros. Este deber resultante habremos de entenderlo como un deber de deuda. Un deber de deuda, me estoy explicando. Un deber de deuda, no un deber de obligación nada más. ¿Okay? Porque nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes, ¿verdad? El estudiante su deber es cumplir con sus tareas, responder a lo que el maestro le pregunta. El deber del empleado es complacer a su jefe y entregarle buenos resultados, haber terminado bien el trabajo. Es el deber de un buen obrero, de un buen empleado, de un buen oficinista. Si se trata de un cirujano, su deber es ser ético a la hora de diagnosticar y de proceder en todo lo que hace, ¿verdad? Ese es su deber. Pero aquí estamos hablando, además de ese deber, del deber de deber, es decir, de que te debo, de deuda pues. Espero que lo pueda entender así. Cuando preparaba este mensaje le pedí apoyo a el hijo mío y le dije, ayúdame porque tengo carga en este verbo, no sé, no, tengo temor de malinterpretarlo. Ofeilomen, ¿lo dije bien, hijo? Ofeilomen. Esa es la palabra griega a la que se refiere cuando dice debemos amarnos unos a otros. Ese deber resultante entonces tenemos que entenderlo como deuda. Cada uno aquí que oye mi voz y que tiene una verdadera conversión, tiene una deuda con Dios. Tiene una deuda con los hijos de Dios. Me llama la atención que Juan no menciona un deber para con los inconversos. Es que del inconverso se encarga Dios. Y en el ejercicio del amor, que los suyos podemos ejercitar, entonces eso nos lleva al inconverso para que una vez que Dios se ha encargado de él, el mensaje llegue a sus oídos. Lo escuche, crea y se arrepienta. Así es que ese deber es de deuda, no nada más de obligación, e implica el ejercicio del divino amor los unos por los otros. ¿Por qué es divino ese ejercicio del amor? Bueno, porque cuando amemos a los hermanos, eso implicará sacrificio. Eso implicará afrenta. Eso implicará ingratitud. Eso va a implicar menosprecio.
A fin de cuentas, es la manera en la que Dios nos amó. Y Él ha experimentado de manera recurrente sacrificio, afrenta, ingratitud y menosprecio de parte de los suyos. Oh, pero nosotros amamos de una manera condicional, ¿verdad? No faltó quien pensó, inclusive por ahí apareció una voz. Ay, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir apoyando con los alimentos de la hermana Elvira? Mira, discúlpame, nunca te debí haber pedido que cooperaras. Porque no fue el amor lo que te movió a hacerlo. Ay, es que de repente lo ponen a uno a cumplir con ministerios y pues yo lo que quiero es estar ahí para alimentarme. Otra vez viene el yo. Sacrificio, afrenta, ingratitud y menosprecio de los unos para con los otros. Espero estarme dando a entender, pero como muy probablemente no, déjeme apoyarme en un testimonio que queda ahí para la eternidad. Segundo a los Corintios 12:15. Segundo a los Corintios 12:15 dice la palabra de Dios a la letra. Y este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, a los hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia cosmopolita, en una ciudad de fuerte auge cultural y comercial y con grandes corrientes filosóficas y religiosas. Y a estos el apóstol Pablo les escribe, aquí está desplegado el amor que implica sacrificio, afrenta, ingratitud y menosprecio. Dice a la letra, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y sabe que a esta iglesia, a la que amó tanto el apóstol Pablo, por las condiciones de la iglesia, fue aquella en la que se levantaron algunos para criticar y poner en duda su apostolado, en su renuencia y en su renegación de la fe. Este ni es apóstol, ¿este qué? ¿No es Saulo de Tarso aquel que perseguía a los cristianos? ¿Qué le tenemos que hacer caso? Eso es afrenta. El apóstol estaba entregando su vida por predicarle a los gentiles, y a ellos a los que les dice, y yo, a título personal, con el mayor placer. Esto tiene que ver la forma en la que lo hacemos, porque sabe que muchas de las veces nos sacrificamos por alguien, pero a regañadientes. ¿Otra vez? ¿Me va a tocar a mí? Aquí tenemos que ver la forma en la que el apóstol Pablo menciona, no solamente a título personal, pero dice con el mayor placer, con un gozo que me inunda. Podría echar a andar muchas motivaciones, pero es mi mayor placer. Gastaré lo mío. Inversión de lo propio. ¿Sabe cuándo se da cuenta que usted está dando verdaderamente? Cuando lo que usted da le hace falta a usted. Porque mientras demos de lo que nos sobra, eso lo puede hacer cualquier filántropo inconverso que no teme a Dios. ¿Verdad? En la semana platicaba con una fina familia. Y sí me conmovió cuando decía, bueno, llegó a haber necesidad ahí en el sur. Y hubo veces que nos quedamos sin comer para mandarle.
Eso es dar. Tengo nada más estos $50, pero tengo el refrigerador vacío. Pero la necesidad ya está pesada. Así es que voy y mando los $50. No sé, ¿me estoy explicando, hermano? Inversión de lo propio. Pero luego dice, y aún yo mismo me gastaré. Ya no nada más de lo propio, sino de sí mismo. Inversión de sí mismo. Y no se queda ahí. Gastaré lo mío. Yo mismo me gastaré. Y luego dice, del todo. Del todo. Es una connotación que nos lleva a considerar que estaba dispuesto hasta entregar la vida por ellos. Que no fue así como nos amó el Señor. Que no fue así como nos amó el Señor. Y luego, el motivo, por amor a vuestras almas. El impacto de su sentir en su pensar, en su interior. Aunque es un pesar alternativo. Aunque, y aquí es donde entra el sacrificio, la afrenta, la ingratitud y el menosprecio. Amándoos más. Aunque, amándoos más. Una comparación superlativa. Sea amado menos. Comparación diminutiva. Contéstese esta tarde respecto a su deuda, a su deber. ¿Cómo está su estado de cuenta espiritual? ¿Puede verdaderamente decir que no tiene deuda usted con el Señor? Yo sí tengo deuda con el Señor. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Número 3. Exclusión guardada para los suyos. Exclusión guardada para los suyos. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué entonces una exclusión guardada para los suyos? Ese nadie excluye. Hay una palabra que si estuviera bien pronunciada ahí, se está usando aquí para el visto. Nadie ha visto. Theaomi en griego, y no sé, tal vez no está bien pronunciado. Pero tiene que ver con un ver de manera detenida y atenta. A diferencia de la palabra teoreo, que significa nada más ser un espectador ordinario. Y cuando nosotros estamos hablando de que nadie ha visto, es nadie se ha detenido de manera pausada y escrupulosa para ver a Dios, ¿verdad? Usted, sobre todo si hay aquí quienes les gusta los deportes y han oído esta famosa promoción que le hacen a la Phantom, ¿verdad? Una cámara que capta no sé cuántos cuadros por segundo, ¿verdad? Donde se ve cada detalle ahí, pasan la escena del atleta que está bateando, está anotando un gol o está cachando un pase de fútbol americano, ¿verdad? Y no, ya la cámara lenta ya no es nada, porque esa proyección de la imagen se ve más nítida que si estuviera uno ahí en vivo, ¿verdad? Se ve cómo vuela la gota de sudor a la hora de que cabecea aquel.
y cómo se le mueven las greñitas y casi le podemos contar los cabellos a aquel. Es una manera de ver. A cuando a lo mejor como está usted viendo un buen partido ahí del Barcelona contra el Real Madrid, ¿verdad? Y pasa a su esposa y, ya estás viendo otra vez el fútbol. Ese es un observador casual. Y uso estos ejemplos chuscos para más o menos dar a entender lo que la palabra de Dios dice cuando nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué significa ser un espectador? Visto ordinario, visto por encimita. ¿Qué piensa usted? ¿Qué imagen le viene a la mente cuando mencionamos el nombre de Dios? Cuando mencionamos a Jesucristo, ¿qué es lo que aparece en su mente? No, pues a mí me viene a la mente, hermano, la versión esa del Mel Gibson, ¿verdad? De La Pasión de Cristo, creo que se llama la película, ¿no? La producción esa. Y habrá otro que diga, no, a mí me viene la imagen aquella de una medallita que tenía cuando hice la primera comunión. Ahí estaba un crucifijo ahí colgado. Es lo primero que me viene a la mente. Y lo cierto es que si de manera aleatoria les dijera, a ver, trata de dibujarme aquí, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas que se habla de Cristo? Y todos plasmaríamos ¿qué plasmaría usted? Una cruz, ¿verdad? Un monito ahí, me gusta cómo lo ilustra Paul Washer, ¿verdad? Con un cabello así bien, como que se acaba de lavar con un champú de aquellos y bien europeo el Cristo, ¿verdad? Refinado en sus facciones, esbelto. No, tiene que conocer a un judío de cepa, de esos corriosos, macizos, fuertes, ¿verdad? Pero ¿qué le viene a usted a la mente? Ahora imagínese usted, no a Cristo, al Padre. A mí ya se me botó la imaginación. Ya es como cuando se brinca el switch, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Que de repente conecta muchos calefactores ahí en su departamento y se salta el switch. Es que tenemos un extravío cuando pensamos de Dios. Habrá quien se imagine Dios Padre a un ancianito, ¿verdad? Todo reumático ahí, tembloroso, con unas barbas y un pelo blanco largo ahí, que a duras penas con un bastón puede avanzar y dar unos cuantos pasos. Cuando la palabra de Dios nos dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el mismo Juan, pero 6:46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién es el que vino de Dios? Jesucristo. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando le convoco a pensar, la conclusión tendrá que ser que nadie puede ver a Dios, y menos lo puede ver amar. ¿Cómo podemos ser testigos de ver a Dios y luego en el ejercicio de ejecutar su amor? Pues son varios los pasajes que nos dicen que Él es invisible para el hombre. Si pensásemos de Jesucristo, bueno, ya no tiene una presencia física en el mundo material para manifestar el amor de Dios entre nosotros, como para que podamos atestiguar la forma en la que Él significó la presencia de Dios, en la forma en la que Él proyectó el carácter de Dios, en la forma en la que Él hizo sentir su gloria, expuso su conducta, privilegió al hombre con su interacción y con su conversación. ¿Se puede imaginar usted cómo sería su conversación con Cristo? Y el hermano
predicaba hoy acerca de ese encuentro con los discípulos en el camino de Emaús. Todavía no lo habían identificado, todavía sus ojos no habían sido abiertos y ahora dicen, como que ardía algo adentro de nosotros. Una conversación con Cristo, ¿cómo sería? ¿Cómo ves, Cristo? Pues que hay más mortandad con lo del COVID-19, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo está el dólar? No, pues ya bajó de 20. No, pues a ver cómo, a la mejor cierran otra vez todos los lugares. ¿Cómo sería su conversación con Cristo? ¿Cómo sería? Oye, Cristo, pues a ver si haces algo con este esposo mío, ¿no? Que ya no lo aguanto. No, mira, Cristo, mejor encárgate de mi esposa porque ya, híjole. ¿Cómo sería su conversación con Cristo? ¿Cómo sería? Ahora, la opción que tiene vigencia en este tiempo para manifestar su amor, ¿sabe cuál es la opción? Y Él la dispuso así. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y este es un testimonio definitivo. Hermano, no estoy inventando esto. No estoy diciendo esto para que la iglesia crezca o para que ya haya más. No, no, no. Aquí está en la palabra de Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán todos. ¿Sabe de qué nos está hablando? En esto conocerán todos. De un testimonio. A mí me maravillaba, estaba sentado ahí donde está Carlos, creo que es donde estábamos mi esposa y yo, oyendo la predicación de esta mañana, con el pastor Craig aquí predicando. Y con este mensaje, dando vueltas en mi mente como volantín, ¿verdad? Escucho la conclusión del pastor. Y nos habla de la comunión que tenemos que tener con Dios a través de la oración, así como los discípulos. Y luego con la lectura de la palabra de Dios. Y cuando mencionó el número 3, dije, el pastor estuvo espiando mi bosquejo. Porque dijo, notemos que una vez que los ojos de los discípulos fueron abiertos y se dieron cuenta que habían estado por varias horas tal vez ya con el Señor, no les importó que a lo mejor habían caminado por 2 o 3 horas desde Jerusalén hasta Emaús. En cuanto abrieron sus ojos, Dios desapareció de su vista. De inmediato agarraron camino para atrás y vámonos a decirle a los hermanos, y ahí van de regreso a Jerusalén. Ya de noche. La comunión con la iglesia. La comunión con la iglesia. Ay, si uno de esos 2 discípulos hubiera sido Gerardo Garza. No, ya es tarde, mejor mañana voy. No, mejor para el otro domingo. El miércoles no, ¿para qué? No tiene caso, mejor. En esto conocerán todos un testimonio que es irrefutable. Mira, una de las oportunidades de oro que tenemos, quienes tenemos familiares inconversos, de dar un testimonio que sea irrefutable de cuánto amamos a Dios y a la iglesia, que es su cuerpo, los hermanos que estamos aquí. La oportunidad de oro que se presenta cuando tienes a un familiar inconverso es que cuando inesperadamente te llegue o te caiga, le invites a la iglesia. No, ¿cómo voy a ir a la iglesia, hombre? Vengo desde Los Ángeles a visitarte, vengo desde Pachuca, Hidalgo, vengo desde... ¿Cómo que a la iglesia?
Bueno, si quieres espérame aquí, pero testimonio irrefutable. Pero ¿sabes qué? La manera en la que me amó Dios no me deja faltar a mi iglesia. Espérame aquí entonces 2 horas y regreso. Pero lo mejor sería que vinieras conmigo. Testimonio irrefutable. Tenemos al familiar inconverso. Y a veces el familiar inconverso es el que nos dice, ¿verdad? Bueno, no sé, porque yo sé que tú vas mucho a tu iglesia. Sí, no te preocupes, hombre, aquí hay que quedarnos. Y avientas por la borda la forma en la que Dios te amó. No, pues yo creí que te iba así, ¿no? Ya es hora de que vaya. No, pues no importa, hombre, otro día voy. Ahorita por lo pronto ándale, vente, vamos a festejar. ¿Verdad? Órale, prepárate el molito, la comida esa rica que haces y ahorita nos echamos. ¿Estás seguro de que no vas a ir a tu iglesia? No, hombre, hay que quedarnos aquí. Y la oportunidad de oro que Dios te dio para impactar la vida del inconverso con el que tienes afectos filiales, la aventaste por la borda. Y la siguiente vez que estás en la iglesia, hermano, ore por mi familiar inconverso para que conozca el evangelio. Pues ya Dios te contestó, te lo trajo el día del servicio, y en lugar de venir al servicio te fuiste. ¿Te das cuenta la multiforme gracia de Dios obrando en aquellos que aman a Dios? En esto conocerán todos, testimonio irrefutable, que sois mis discípulos, una identificación espiritual. Si tuvieres amor los unos por los otros, reciprocidad probada. Una pregunta para pasar al penúltimo punto. ¿Los demás pueden ver a Dios en usted? Definitivamente Cristo hizo un perfecto trabajo representando al Padre. ¿Cómo nos va a usted y a mí? Oh, hermano, ¿qué me está pidiendo? O sea, pues no, ¿cómo voy a representar? Mire, a mí me tocó ver en mi nieto, en un video que me enviaron los muchachos, una ilustración que yo había oído del pastor Paul Washer, cuando decía él que estando chiquillo trataba de seguir los pasos de su papá en la nieve. Y pues mi papá, dice, era grande, acostumbrado a andar en la nieve, ¿verdad? De la nieve ahí donde cuando pisa uno se hunde, ¿verdad? Y ahí va mi papá con sus bototas caminando. Y ahí iba yo chiquillo de 8 o 10 años. Obviamente yo no podía alcanzar a mi papá, ni tenía la zancada de mi papá, ni nada. Pero cualquiera que me hubiera visto a distancia, brincando, ¿verdad?, de huella a huella, hubiera dicho, ¿sabes qué? Ese chiquillo está queriendo parecerse a su papá. Y el video que nos mandaron en la semana los muchachos, vemos como mi nieto se acerca a los tenis de su papá. Y ahí pone los tenis. Y ahí está batallando, queriendo meter el pie en uno, y lo metió rápido, ¿verdad? Pero el otro se le dificultaba. Y lo metió y se le volteó el pie, y el zapato, y lo agarró, y ya por fin lo metió. Y dije, mira, dije a mi esposa, se quiere parecer a su papá, caminar como su papá, con los zapatos de su papá. Una identidad espiritual. ¿Tú como quién quieres andar? ¿Como quién? ¿A quién te pareces o te quieres parecer? Si tuvierais amor los unos por los otros, esa reciprocidad es probada. Los demás pueden ver a Dios en ti. Pueden ver que batallas y que medio tropiezas, pero mira, ahí andas, buscando parecerte a Dios, caminar como Dios, en los caminos de Dios. Número 4, cláusula condicional de permanencia. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece. Tenemos que entender que el amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo, dado que
Él ahora mora en nosotros, en los verdaderos creyentes. No solo nos amamos unos a otros, tenemos que entender que primero por Dios, que es la causal, y después para Dios, que es el motivo. Juan 15:5 nos lo demuestra así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Y mire que cuando habla de mucho fruto, más vale que usted entienda que no tiene que ver con que traiga muchos a la iglesia. No, eso es una herejía, una interpretación errada. El mucho fruto tiene que ver con tu manera de vivir. El mucho fruto es aquel que era hosco y renegado y amargado, ahora es amable, ahora es social, ahora puede representar a Dios. Muchos sabemos que nuestro carácter no nos deja. Y encontramos en nuestro carácter la justificación para no darle espacio a la transformación en nuestra vida. Es la única justificación. Mira, hermano, ¿por qué no vamos y hacemos esto? No. Eso yo nunca lo he hecho, a mí no me lo enseñaron y yo no soy así y ni me impida. ¿Por qué? Pues porque yo así no soy. Entonces dará tiempo, dará espacio para que Dios transforme un poco y suavice ese carácter, para que sea un carácter amable. ¿Que acaso no Dios le amó a usted como para que usted le ame a Él y ame a los demás? Sí, pero no me pide eso, porque eso sí yo no. Otra vez. El yo no, el yo esto, el yo. ¿Nos damos cuenta? El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Es importante que lo entendamos. Si alguna pieza en la relación espiritual llegase a fallar o llegase a salir de su lugar, no va a ser Dios. No va a ser Dios. 2 Timoteo 2:13 nos lo garantiza cuando dice, si fuéramos infieles, estamos hablando de permanecer, ¿verdad? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Número 5. Efecto de su soberanía. El efecto de su soberanía a favor nuestro. Versículo 12. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí está el título de nuestro mensaje. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este perfeccionado no significa libre de pecado, libre de error. Implica más bien culminación, terminación, consumación total, que está completo. Ese amor se ha perfeccionado en nosotros, es decir, se completó en nosotros. Porque un amor que puede tener alguien que no puede expresar a otro, no es amor. Pero cuando ese se vierte sobre alguien, entonces se completa. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando dije culminación, terminación o consumación total, es así como la exclamación del Cristo en el Gólgota, de Cristo en el Gólgota, retumbó en todo el universo. A punto de entregar el Espíritu, dijo, consumado es. ¿Qué estaba quedando completado? El sacrificio. Completo, total, terminado, en favor de aquel que habría de creer. ¿Por qué? Por el amor de Cristo, llegando hasta la cruz del Calvario. Consumado es. ¿Qué amor puede consumarse si no se vierte, si no se expresa, si no se evidencia en un objeto, o mejor dicho, en un sujeto del amor expresado o ejercido? Dios el amante culminó su amor en usted y en mí, sus amados. Su soberanía en favor nuestro. La relación que Dios tiene con usted
¿Es de un amor recíproco y completo? ¿O realmente nada más Él le ama a usted, pero usted no le ama a Él? Eso sería una anomalía, es decir, algo anormal. ¿O está tal vez imperfecto o incompleto ese amor? ¿Por qué usted no puede amarle a Él ni amar a su prójimo? Lo que Dios nos revela hoy aquí es: la obra de Dios ya está completa. Y así también está perfeccionado su amor. Como verdadero creyente se tiene su soberanía a nuestro favor. De no ser así con usted, pregúntese por qué. Pregúntese por qué. Oía la expresión, ¿verdad? Esta semana también. Yo no sé por qué. No soy atraída a buscar la voz de Dios, el consejo de Dios. Veo que otros sí, pero yo no. Qué bueno, le decía. Es un buen síntoma preguntarse por qué. Que esa búsqueda ya la provocó Dios. Pregúntese por qué. Número 6 y concluyente: acceso selectivo al Espíritu Santo. Dice el versículo 13: conocemos que nos ha dado de su Espíritu. Conocemos que nos ha dado de su Espíritu. Mire, hermano, este don no tiene valor posible, imaginario. Si alguien ganara la lotería, ¿verdad? Y dijera aquí se ganó 80 millones, sí, aunque es algo inmenso, la imaginación nos alcanza. Uy, 80 millones, ¿verdad? A ver cómo se escribe 80 millones. Es el 80 con una comita arriba. 1, 2, 3, coma, 1, 2. Ay, 6 ceros después del 80. 80 millones. ¿Qué no podría yo comprar con 80 millones? Y luego le vienen a su mente casas, ¿verdad? A lo mejor carros de europeos, de boutique. Y a lo mejor le viene, un yatecito. ¿Qué tal un yatecito? Nada más cuestan como unos 15 millones. Y yo 80 millones. O sea que me puedo comprar el yate y todavía me sobran 55 millones. ¿O 65 millones. ¡Wow! No, pues entonces un avioncito también, al cabo cuestan como 30 millones. ¡Oh! Nos alcanza la mente para todo eso, ¿verdad? Sí, nos alcanza, ¿o no? Sí. Pues que estamos en esta carne, ¿verdad? Y estamos bombardeados por toda esta información que le pone valor monetario a las cosas. Acceso selectivo al Espíritu Santo. ¿Cómo evaluamos la tercera persona de la Trinidad? El Consolador. ¿Qué signo le ponemos para que nuestra mente se acerque, se aproxime siquiera a entender con certidumbre de fe lo que eso significa? Conocemos que nos ha dado de su Espíritu. Tanto el recibir el Espíritu Santo como recibir el conocimiento de tan precioso don proviene de un eslabón de la cadena dorada de la preciosa, gratuita y soberana gracia de Dios. Quienes tenemos el Espíritu Santo, hermano, no haríamos mal en sentarnos a evaluar el precioso valor que tenemos. Básicamente porque determina nuestra eternidad. Si lo tenemos, es que somos hijos de Dios. Y si lo tenemos, es la garantía de lo que dice Efesios 1:6. Que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. Para eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso da garantía a nuestra eternidad, a nuestra plenitud en gloria, en la preciosa presencia de Dios.
¿Qué precio le pone usted a eso? 80 millones. Basura, migajas. Oh, pues eso lo dice usted por predicador, porque es un miserable que no tiene que caerse muerto. Tiene razón. Pero la diferencia es que tú vas a caer muerto y yo no. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Así es que no tengo que tener en qué caerme muerto, porque en la eternidad hay vida eterna para los que somos de Él. ¿Qué precio le pones al Espíritu Santo? Y Él nos lo dio. Probatoriamente hay un testimonio eterno con referencia a Cristo allá en Juan 3:34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Y mire, esta pura expresión me tomaría otro mensaje de 40, 50 minutos o una hora, por medida. Pero quedémonos en el testimonio de que tiene que ver que con referencia a Cristo, Dios nos da el Espíritu por medida. Con referencia a nosotros, no podría concluir con otra cita que no fuera Romanos 5:5. Dice la palabra de Dios en 5:5 de Romanos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo bello del amor de Dios. Podría habernos salvado y dejarnos allá a la deriva, ¿verdad? Al cabo ya te salvé, ya vas a tener vida eterna. Pero no, te salvo. Y como le dijo a sus discípulos el maestro, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya voy a enviarles al Consolador, al Paracleto, y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Así es que un padre no deja huérfano a su hijo irresponsablemente sin atenderlo. Nos dejó el Espíritu. Por eso cuando dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, esa cita confirma que el acceso a su Espíritu es para los que Él llama. Y hoy, aquí, Él está llamando. ¿Es ese día para usted? Conozca y gócese de su Espíritu, que es el que da regeneración para la naturaleza espiritual que da vida, pero no una vida terrenal, una vida eterna. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.